Ok, muy buenas tardes, amables televidentes. De esta manera iniciamos ya la entrevista del fin de semana, del cierre de semana. Tenemos nuevamente la grata presencia de nuestro amigo Ricardo Ceballos Saldarriaga. La otra vez tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, pero hubo algunas fallas técnicas. La disculpa del caso, ante todo, no nos quisimos quedar con esa sensación de no haber terminado una entrevista como debe ser, con uno de los mejores pensadores que hay en nuestro país, a mucho orgullo. Ricardo Ceballos va dentro de poco a presentar un libro que todo peruano debe leer, no solamente todo peruano, sino toda nuestra gente de América Latina, porque este libro se denomina Menos pobres, más ricos. Porque el ser humano a veces tiene la limitación y la desgracia de sentirse pobre y aceptar esa pobreza. Entonces, eso no debe ser. Debemos salir de esa miseria o de esas limitaciones mentales que nos truncan y nos frustran en la vida. Ricardo, bienvenido a Sudamericana Televisión, Canal 43 y a la ciudad de Ica nuevamente, hermano. Muchas gracias, Ever, por esta nueva invitación. En realidad, antes que nada, habría que darle la disculpa del caso a todos los televidentes, porque la entrevista anterior hubieron errores míos más que de nadie, porque no seguí el micro y el audio se ve muy mal, pero vamos a corregirlo tanto así que vemos la misma camisa para que parezca la misma. Pero hay mucha gente que nos ha pedido que retornara nuevamente aquí a Ica para poder escuchar este mensaje, que es un mensaje profundo, ¿no?, de reflexión, lo que indica que las personas podemos superar nuestras limitaciones que tenemos, podemos superarnos y mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida que podemos tener los seres humanos aquí en esta parte del mundo. ¿Por qué este libro, Ricardo? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te incentivó o te inspiró a escribir un libro Menos pobres, más ricos? En realidad el libro tiene el nombre tentativo de Más riqueza, menos pobreza. Y la motivación es porque en realidad yo creo que todo ser humano tiene un espíritu rebelde, de que no podemos nosotros simplemente ser actores pasivos en cuanto al tema de las grandes decisiones que conllevan a que nuestro país siga en una tendencia de decadencia moral, social, económica, y nosotros mismos tenemos que buscar formas de cambiar esto, sobre todo pensando en las futuras generaciones, en los niños. Realmente creo yo que el sistema dominante en la política de Perú y de América Latina ha premeditado esto con muchas décadas de anticipación. Exactamente, nuestra situación no es una casualidad, es algo premeditado, porque todos los seres humanos tenemos capacidades inherentes a nuestra condición humana, que acá en Perú y en América Latina están dormidas, porque nuestras mentes están desnutridas, porque tenemos una mala educación, que eso nos impide desarrollarnos, nos impide pensar, nos impide ser inconformistas, ser críticos, ser creativos, y eso genera de que el país realmente esté cada vez peor, esté directamente a un abismo que no hay cuando se detenga, y seguimos gobierno tras gobiernos apolíticos, sombríos, que lo único que hacen es enriquecerse, engañarnos, robarnos. Unos pocos nada más enriquecen, unos pocos nada más en este país, porque el sistema quiere determinarlo así. Yo por eso le decía a muchas personas, aquí el problema también es que las limitaciones existen en el cerebro, en la cabeza de las personas, porque de repente el sistema quiere más manada, porque la manada es fácil de dirigir hacia donde quiere. No quieren machos alfa, como tú lo estás preconizando, porque si hay machos alfa son los que saben a dónde van y toman determinaciones propias, ¿no es cierto?, para salir. Porque yo no creo que la gente se sienta feliz o contenta estando en la miseria y la pobreza. Bueno, en realidad los seres humanos nacemos libres, nacemos ricos por lo que tenemos en la mente. Todos tenemos el mismo cerebro, el mismo hemisferio derecho de la creatividad y el hemisferio izquierdo del análisis. Un japonés y un boliviano tienen el mismo cerebro, tienen las mismas 87.000 millones de neuronas en el cerebro. ¿Y por qué los japoneses tienen
tienen apenas $5.000 de ingresos al año, simplemente porque ellos tienen una nutrición mental desde que nacen hasta que mueren. En cambio acá no. A nosotros nos dan educación para ser conformistas, para exportar, para producir piedras. Es uno de los problemas, ¿no? Entonces, tampoco nos estimula la creatividad y nos conformamos con trabajos informales, nos vivimos en una economía informal, donde no tenemos beneficios, no tenemos protección social, y esto es en realidad una infección generalizada de nuestros procesos de vida que ya tenemos estos años, y que no hay una, digamos, el peor problema que tenemos es que no tenemos respuestas integrales. Y lo más grave es que nos educan para tener una mentalidad de no cambiar, de aceptar la realidad como es. Una mentalidad conformista, ¿no? Sí. Ya tú naciste pobre y pobre tienes que estar. Yo creo que esa es la peor frustración que puede tener un ser humano en la vida. Porque yo tenía un amigo que escribió un libro, el ingeniero José Luis Pasaquiche, La receta de un amigo. Y él decía, nacer pobre es un problema, pero un problema mayor es morir pobre. O sea, aceptar la pobreza y llegar a esos límites. Yo creo que verdaderamente lo que tú estás predicando en estos momentos es algo muy importante, este gran aporte que vas a hacer a este país llamado Perú. Es importantísimo, porque si yo tengo la misma cantidad de neuronas y tengo mi funcionamiento de mi cerebro tan igual como más honesto, ¿por qué yo tengo que vivir en la miseria y por qué yo tengo que vivir en la riqueza? Un archipiélago pequeño, unido por puentes, por túneles, ¿no? Que no tiene la riqueza inmensa que tiene este país, pero mira, si el estatus de vida que tiene, muy elevado, por encima del medio. El sistema político dominante y el virus epidémico, ese epidémico que vive para su gobierno, nos educan para exportar piedras baratas a Japón. Japón convierte esas piedras baratas en carga pelota y nos lo vende luego ganando Mil veces más. Por eso yo te conversaba en interno, le decía a Ricardo Ceballos, había un analista político y económico en nuestro país que dijo, un país que exporta piedras no puede ser un país rico ni un país desarrollado. O sea, un país, en otros términos, un país que exporta solo materias primas y no busca valor agregado en esas materias primas, nunca va a salir de la miseria o del subdesarrollo. Y tenemos las materias primas para poder industrializarlas y poder abastecer a nuestro propio consumo interno y no tener que comprar carros ni computadoras a nadie, hacerlas nosotros mismos. Eso es lo ideal. Ahora, yo quisiera que tengamos, digamos, que todos conozcamos lo más importante. ¿Cómo es el país? ¿Cómo es América Latina? ¿Cómo ves a este país, Ricardo? ¿Cómo has hecho, imagino ya, un diagnóstico del Perú, de por qué estamos así, estancados y no avanzamos para dar ese gran salto? Mira, nuestro hermano país vecino Chile, ¿no? ¿Cómo ha avanzado tremendamente? Ya no, Chile no es un país, por acaso, en vía de desarrollo o un país tercermundista, como antes se denominaba. Chile es un país desarrollado, ¿no? Está en víspera de ser un país desarrollado, está muy cerca. Pero fíjate, Perú y América Latina somos últimos en educación en el mundo, según la medición del proyecto PISA de Naciones Unidas. Pero eso no es verdad. Somos los primeros en exportar cocaína. Somos mundiales, ¿no? También somos campeones mundiales de corrupción, en desigualdad, en inseguridad, en violencia. Mira México, mira Venezuela, mira Brasil, mira Centroamérica con las malas salvatruchas. Eso es lo que el resultado de los gobiernos y de los sistemas dominantes que hay en América Latina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos tan atrasados, tan estancados, tan pobres y tan subeducados? Esa es la pregunta de los 500.000 reales, como decía el señor proveedor del país. Y la respuesta es muy sencilla. Los peruanos,
los mexicanos estamos pobres, no somos, estamos, no es lo mismo, es igual, porque no hemos desarrollado nuestras capacidades mentales, creativas, innovadoras. Nosotros tenemos las mentes dormidas, anestesiadas, colonizadas, porque el sistema dominante no le conviene que despertemos, no le conviene que sepamos qué derechos y qué libertades tenemos, no les conviene porque si no ellos no serían gobernantes, si no podrían concentrar el poder, la riqueza, el conocimiento, las oportunidades y digamos no tendrían cómo hacerlo. Mejor dicho, no tendrían cómo manejar este país en términos económicos, porque ellos, el sistema defiende sus intereses económicos. Por algo no vemos el grupo Romero, el grupo Brescia, ¿no? El grupo Benavides, ¿no? Y los chilenos también, el Chile ya bastante. No están ganando la guerra del Pacífico, pero lo están ganando ya una guerra económica, parece, lo están invadiendo económicamente también. Todo eso es porque el Estado peruano de los gobernantes lo permite. Mira, un caso muy claro que nos puede graficar con mucha organismo y de manera muy sencilla por qué estamos así. Del año 87 al 2002, los países de América Latina en conjunto pagaron por intereses de la deuda interna cerca de 900.000 millones de dólares. Escuchen bien, 900.000 millones de dólares. Pero la deuda al 2002 seguía igual, en 890 millones. Si ese dinero que hemos votado al mar en intereses para el gran capital, para el sistema que domina nuestros países, hubiésemos invertido en ambientes o infraestructura de tecnología y ciencia, evidentemente no teníamos así. Pero este es uno de los países, Ricardo, que menos invierte en educación. Claro. Si tú no tienes buenos profesionales, tampoco puedes dar ese gran salto, Ricardo. Si no tienes gente científicos también que trabaja en la parte de la investigación, no vas a tener buenos resultados. O si no tienes gente que trabaja en la parte de la innovación y la creatividad, que es lo que está en boga en el mundo, estamos pues de más. Sí, no competimos. Es cierto. Nuestros países invierten 10 a 12 veces menos por alumno que los países ricos. Entonces, claro, el ingreso per cápita inmediatamente repercute y ellos tienen 20 veces más ingreso per cápita que nosotros. Esa es la diferencia. Ahora, el asunto es que esto tiene una explicación. La evolución de la riqueza en el mundo tiene 3 olas. La primera ola fue la agricultura campesina, que fue uno de los grandes inventos creados por el ser humano. Porque si no hubiera agricultura, no habría alimentación, y si no habría alimentación, no habría vida, ¿verdad? Y eso, ese sistema de riqueza generaba muy poco ingreso, no generaba utilidades y se necesitaba intercambiar productos que se cosechaban. La energía que predominaba era la energía humana, el ser humano, y la energía animal, las vacas, que le daban los arados para la tierra. La educación se daba en la casa, la salud igual, existía una herencia de padres a hijos de las tierras y se mantenía ese sistema de riqueza por cientos de años, ¿no? Ahora, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, aparece un invento, la máquina de vapor, que se movía con la energía fósil, con el carbón. Y ese invento generó de que se produzca a escala y que se exporte a las colonias que tenían los europeos en África, en Asia e incluso en América Latina. Entonces, la riqueza industrial llegó al mundo a través de una revolución industrial. Y esto generó más riqueza, más ingresos per cápita, más producción por persona, la educación pasó a las escuelas, la salud pasó a los hospitales, la gente migró, empezó la migración del campo a la ciudad, nació la División Internacional de Trabajo, se masificaron los medios de comunicación, pero también se inició la contaminación ambiental por la industrialización, la pesca, la industria textil,
todas las industrias, la minería. Entonces, este sistema de riqueza empezó a generar la prosperidad de los países que asumieron este sistema de riqueza. Y finalmente, a mediados del siglo pasado, apareció en Estados Unidos la revolución tecnológica, la riqueza basada en las ideas, en la tecnología, en el conocimiento. Y eso generó la mayor riqueza creada por el hombre. Porque, por ejemplo, el celular, que es un reflejo de esta riqueza avanzada, en el mundo existen 4.500 millones de celulares que están todo el día consumiendo minutos. Imagínate que el que inventó el celular, ¿cuánta plata debe ganar por sus regalías? Entonces, el conocimiento dio una lección. A más conocimiento, más prosperidad, más progreso. Porque una actividad primaria, como la que nosotros predominamos acá, necesita poco conocimiento. Por ejemplo, alguien que va a barrer es una actividad productiva que no necesita mucho conocimiento. Cualquiera lo puede hacer. Por eso se gana poco. Una persona que barre gana muy poco y no la alcanza para vivir. Un ingeniero industrial necesita más conocimiento, más experiencia, por eso que gana mucho más, cientos de miles de dólares al año. ¿No es cierto? Pero el que inventó esta tecnología, imagínense la cantidad que gana, que no tiene precedentes en la historia, en los inventos tecnológicos. Ha cambiado el curso de la historia. Exacto. Entonces, por eso le decían a Steve Jobs que él ha humanizado la tecnología. Steve Jobs fue el dueño de la